Rogelio Ramírez de la O renuncia como secretario de Hacienda. Su lugar será ocupado por Edgar Amador Zamora. Este es el primer cambio en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que pausó los aranceles contra Canadá y México porque quería darles un respiro a ambos países. Esto lo dijo a un medio de comunicación. Y este viernes fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos Rubén Ceguera González, alias El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Su defensa apelará a esta pena. Y después de casi una década en el poder, Justin Trudeau va a dejar el cargo como primer ministro de Canadá el próximo 9 de marzo. Pierre Poilievre encabeza las encuestas presidenciales. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Vamos directo con toda la información. Y hay que comenzar con algo que comenzó a sonar muy importante a media mañana de este viernes. Temas que tienen que ver con política y con finanzas. Ya por la tarde, la presidencia de la República, que encabeza Claudia Sheinbaum, dio a conocer a través de este video la renuncia de Rogelio Ramírez de la O. Dejará la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su lugar llegará Edgar Amador Zamora. Este se convierte en el primer cambio importante, trascendente, dentro del gabinete de la Administración Federal. A través del video que le digo y vemos en pantalla, que se difundió a través de las redes sociales, la mandataria dio a conocer que Ramírez de la O va a ser asesor económico personal para asuntos internacionales, particularmente en la relación con los Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que se dijo en este mensaje en redes sociales. Para mí, como mexicano y economista dedicado a México en toda mi carrera, es un orgullo haber sido invitado a permanecer al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del 1 de octubre pasado. Lo hice con dedicación y lo mejor de mi voluntad durante el tiempo que me fue posible. Son mis compromisos familiares fuera del país los que me llevan a esa fecha comprometido para mi retorno, que he comentado con la presidenta. Rogelio Ramírez de la O fue un funcionario público transexenal. No hay que perder de vista que él también llevó la titularidad de la Secretaría de Hacienda en la administración del presidente López Obrador. Repasemos parte de lo que sucedió en la administración de quien fuera y el perfil también del secretario de Hacienda saliente. Él es secretario de Economía por la UNAM, también tiene un doctorado en este grado por la Universidad de Cambridge. Además, es consultor independiente por parte del sector privado. Fue secretario de Hacienda desde el 2021, cuando, usted recordará, reemplazó a Arturo Herrera, quien a su vez había reemplazado a Carlos Ursúa en el cargo. Recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió quedarse en esta importantísima, muy importante agenda del sector público hasta diciembre del 2024. Sin embargo, permaneció, sí, hasta marzo del 2025. Vamos a recordar un poco de lo que fue la última comparecencia de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Esto ocurrió ante la Cámara de Diputados. En los criterios generales de política económica y en las exposiciones de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos 2024 se expresan proporcionalmente los requerimientos financieros respecto al producto y se observa una tendencia constante. Voy a contestar otra pregunta que tiene que ver con la consolidación fiscal. El ejercicio de consolidación fiscal, así se le llama a un desplazamiento de la política fiscal de un nivel alto de gasto y un nivel alto de deuda a un nivel moderado de gasto, sostenible de deuda.
Bueno, claro, su último gran encargo fue elaborar el presupuesto del 2025, cabildearlo con las fuerzas políticas, presentarlo ante la Cámara de Diputados. Y uno de sus últimos también encuentros que tuvimos ya conocimiento fue con inversionistas a principios de febrero del 2025, una vez que conocimos la imposición de aranceles o la intención de imponer aranceles por parte del gobierno norteamericano, una charla que sostuvo con diversos analistas y también con fondos de inversión. Repasemos también ahora un poco del perfil del nuevo secretario de Hacienda, quien tendrá la enorme responsabilidad de las finanzas públicas del gobierno federal. Me refiero a Edgar Amador Zamora. Es originario de Coahuila, él es licenciado en Economía por la UNAM. Además fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera. En 1998 fue nominado a Mejor Economista en América Latina por el Instituto Inversor de Nueva York. Además, es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Escuchemos parte del mensaje luego de su anuncio. Comprometidos con la estabilidad financiera, con la estabilidad de nuestra moneda y la estabilidad macroeconómica, con el fin de que la economía del país crezca sobre bases sólidas y que se confirmen y se cumplan los objetivos de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En temas de la relación entre México y Estados Unidos, hoy en entrevista con Fox News, el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, habló de la pausa a los aranceles que tiene esta espada por encima de México y Canadá. Dijo que solo fue para darles un respiro. I wanted to help Mexico and Canada to a certain extent. We're a big country, and they do a lot of their business with us, whereas in our case, it's much less significant. We do very little with Canada by comparison. And I wanted to help the American car makers until April 2nd. April 2nd, it becomes all reciprocal. What they charge us, we charge them. It's a big deal, but what they charge us, we charge. Bueno, mientras en la conferencia mañanera, esta mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la gran mayoría de los productos mexicanos exportados a Estados Unidos del TEMEC se encuentran, pues, en esta declaración que dio a conocer el propio Donald Trump, estarían protegidos con el paraguas del propio tratado. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene. Estas próximas 3 semanas vamos a trabajar con esas empresas, los cubiertos de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos. Por el tratado estimamos que vamos a llegar muy cerca del 90%, de todo tipo de productos. La presidenta Claudia Sheinbaum también tocó el tema de los aranceles por parte de Donald Trump. La mandataria reveló que espera que tras el 2 de abril Estados Unidos ya no imponga aranceles a México gracias al propio TEMEC, a lo que escuchábamos de esta explicación, ya que este es un asunto de tarifas recíprocas y México no le ha impuesto aranceles a Estados Unidos debido al respeto que se tiene entre el tratado de los 3 países, México, Canadá y la Unión Americana. La mandataria negó cualquier arreglo en lo oscurito con el mandatario estadounidense. Nosotros eso es muy importante para todos. Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no. Lo que hubo fue una plática de decir, a ver, hay resultados en seguridad y se hicieron todo esto por parte de México. Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tienen que ver con la justicia. Recordará que a finales del 2024 se aprobó el cobro extra de dólares por pasajero de cruceros que desembarquen en puertos mexicanos, un tema que sin duda preocupa mucho a las navieras, ya que tienen en México uno de sus principales destinos. Si bien esta medida fue pausada por 6 meses, miembros de la industria solicitan audiencia con las autoridades mexicanas para que se genere esta conciencia del posible impacto que puede tener esto, impacto negativo
a la industria y a los puertos e intentar detener la medida. Así me lo expresó Michelle Page, la directora general de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe, en esta charla que sostuve de forma exclusiva en Radio Fórmula. In our opinion, we had an excellent relationship with the Mexican government, and we were in transit and designated in transit for decades. About 10 years ago, the federal government looked at it, sat down with us as good partners, and agreed that the cruise passengers are in transit. We're only in a Mexican port for 6 or 7 hours, and then we go on to the next port, and then the next port. We have successfully had tremendous economic impact that we deliver to Mexico. We did sit down with the Secretary of Tourism approximately 2 weeks ago to explain to her all the benefits that the cruise industry brings to Mexico, and that we could provide right here and now additional economic impact to, creating more jobs for Mexicans for the cruise industry, creating better promotion for Mexico through what we spend, having more purchasing, direct lines of purchasing for the utilization on our ships. I'm glad you said an extra tax, because this is something that the cruise industry has never paid. We have always been designated as in transit. We are taking it on faith that the Mexican government will understand the importance of the cruise industry and sit down with us. Mexico has opened up what other destinations look at as an opportunity. As I said, we have right now projections of 10 million cruise passengers coming to Mexico. So ports around the world have been contacting the cruise lines, come to my destination. We are very optimistic that the plans for the cruise industry concerning the investments are going to move forward. We're very, very convinced that the Mexican government is going to sit down with the cruise industry. This is going to hurt everyone in Mexico. Even if you think that you don't derive an economic impact from the cruise industry. En otros temas, se cumple una semana desde que el gobierno federal acordó con los empresarios gasolineros ajustarse para que los precios se fijen en un máximo de 24 pesos por litro de gasolina regular, la Magna, la gasolina verde, la que usted y yo utilizamos habitualmente. Ernesto Guzmán tiene este recorrido y nos tiene esta información. A casi una semana de que el gobierno federal emplazó a los empresarios gasolineros a ajustar sus precios y fijar un máximo de 24 pesos por litro de gasolina regular o magna, los gasolineros han cumplido. En un recorrido realizado en 30 gasolineras, de las 391 registradas ante la Comisión Reguladora de Energía en la capital del país, no se encontró ninguna en la que el precio de la gasolina magna excediera los 23.99 pesos. Tampoco se encontró una variación de precios importante. Entre las 8 alcaldías recorridas, solo Iztacalco con un promedio de 23.79, Benito Juárez con 23.53 y Gustavo Amadero con 23.83 se mantuvieron por debajo de los 24 pesos. El tope máximo prevaleció en el 90% de las gasolineras recorridas. Aún y cuando el salario mínimo haya subido, pero pues también sube la gasolina, entonces prácticamente pues dices cuál es el beneficio. El litro realmente, o sea, no es tan económico. Pues para mi parecer está bien, pero se quedan cortos, ¿no? Porque yo pensé que iban a estar como a 20 pesos. O sea, era la promesa de López Obrador cuando entró a gobernar, que no solamente iba a mantener el tope, sino iba a bajar. Y ahora mire. Sí, en vez de bajar, aumenta, no tenemos ningún beneficio. ¿Lo ve bien que lo mantengan en 24? ¿O aún así lo ve caro? No lo veo caro, pero ya mínimo que se mantenga todo el año así. Para los consumidores, este tope de 24 pesos aún es elevado, considerando los sueldos y sobre todo las promesas de gobiernos anteriores de bajar el precio de los combustibles. Está bien porque sube a cada rato. ¿Aún así lo ves bien o lo ves caro? No, pues está caro, pero pues ya bien que no suba, ¿no? Ya es ganancia el hecho de que no suba. Pues realmente no le veo como que mucha utilidad, mucha ganancia que digamos. ¿Está cara aún así? Sí, realmente sí. Yo le he hecho un aproximado como de unos
100 litros a la semana, 150. Será a partir del lunes 17 de marzo que comiencen a correr los 6 meses que acordaron las autoridades y los empresarios para mantener este tope. Con imágenes de Eric Rangel e información de Ernesto Guzmán, Milenio Noticias. Momento de hacer la primera pausa, pero los dejamos sin reservas con Mariana Benítez. Este sábado 8 de marzo se conmemora en México y en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Una vez más, las mujeres llegamos a esta fecha reconociendo avances, pero también alzando la voz contra la desigualdad de género, las violencias que nos aquejan y la persistente discriminación, las grandes deudas que aún tenemos como país con las niñas y las mujeres. Celebramos, por supuesto, que en México tengamos por primera vez una mujer presidenta, con una popularidad arriba del 80% y que ha logrado además unir al pueblo mexicano en un escenario internacional por demás adverso. Celebramos también que en México se vive un momento histórico y vibrante en el que nos hemos colocado como ejemplo mundial en cuanto a la representación política femenina. Un sueño que vislumbraron las mujeres que participaron hace 30 años en aquella 4ª Conferencia Internacional de la Mujer de la ONU realizada en 1995. Tiempos en los que la representación femenina en la política era mínima y derechos de las mujeres, como el de heredar, eran motivo de un amplio debate que en ese entonces no prosperó. Hoy, 30 años después, definitivamente vivimos en otro México. Como nunca se visibiliza en el discurso y en los hechos la lucha histórica de las mujeres. Se reconocen las voces femeninas que han contribuido a forjar el México que hoy tenemos y se cuenta con una agenda de gobierno en donde aparecemos como prioridad. Sin embargo, son muchas las barreras, resistencias, inercias, machismos y micromachismos que tenemos que erradicar en todos los espacios, en el público y en el privado, en lo laboral, en la política, en lo educativo, en la calle y también en los hogares. A 30 años de Beijing logramos la paridad, pero no la igualdad. Tenemos representación política, pero en muchos espacios seguimos sin tener el poder. Seguimos asumiendo doble o triple carga en el cuidado de los hijos y personas adultas mayores. Ganamos en promedio 14% menos que los hombres. Las violencias no cesan y la impunidad de los delitos contra las mujeres siguen ahí, pese a leyes aprobadas y reformas de avanzada. Me mantengo positiva. Confío en que este momento único de mujeres en el poder iniciará el cambio de raíz que necesitamos, encabezará la transformación cultural que requerimos para instaurar la igualdad sustantiva como principio y forma de vida. La lucha sigue. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Finalmente, Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, recibió sentencia y la recibió en una corte en Washington, D.C. Vamos directamente hasta ese punto de la noticia. Ángel Hernández, tienes la crónica y todo lo que ha ocurrido en estas horas. Ángel, te saludo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Pues efectivamente el heredero del cártel Jalisco Nueva Generación ha sido ya sentenciado. Ni se inmutó, Jaime, cuando le leyeron la sentencia y no fue cualquiera. Prisión de por vida, más 30 años, más una multa de $6,000 millones. Pero ¿qué te parece si platicamos por qué cada una de estas situaciones? Primero, prisión de por vida por haber traficado toneladas de cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Como lo dibujó la Fiscalía, el Menchito se encargaba de trasladar la cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y en el caso de la metanfetamina también supervisaba varios laboratorios en Jalisco y en otros estados. Después, el segundo cargo, posesión de armas de fuego e instrumentos destructivos para traficar drogas. Por ese cargo le dieron 30 años. La Fiscalía pedía otra sentencia de por vida. Y los $6,000 millones es una multa porque de acuerdo con los cálculos fue la cantidad en drogas que envió el mexicano desde los 14 años y hasta los 25 aproximadamente cuando fue arrestado en México y después extraditado hacia Estados Unidos. Como ya te lo comentaba, estuvo la defensa y la Fiscalía discutiendo aspectos muy técnicos, la defensa asegurando que muchos de los testigos en contra del Menchito se contradecían durante sus propios testimonios, asegurando además que su cliente pues a los 14 años era solo un joven, no tenía mucho cómo decidir, además estaba en un ambiente rodeado de narcotraficantes. Del Mencho, su padre, Nemesio Ceguera Cervantes, por supuesto, de sus tíos, los hermanos González Valencia, los Queenies, y que además
al haber hecho eso cuando era menor de edad, se debía de haber tomado en cuenta una reducción para su condena. Por otro lado, la Fiscalía aseguraba que tomó decisiones ya como un adulto, y entre ellas estuvo no solamente el traficar drogas, sino asesinar rivales, personas a las que consideraba como traicioneras, y también autoridades. Recordemos, el 1 de mayo de 2015, de acuerdo con la narrativa de Estados Unidos, ordenó que se derribara el helicóptero del ejército donde se iban varios agentes para arrestar a Nemesio Ceguera Cervantes, a su padre, y para arrestarlo a él mismo. De ahí se despega mucho también el cargo por posesión de armas de fuego. La jueza escuchó todo eso y al final paró enfrente de ella al Menchito y le dijo, pues quizá estabas rodeado de un ambiente familiar ligado al narcotráfico, quizá eras muy joven, pero tomaste tus decisiones como adulto y no vas a ser juzgado como un niño, y entonces le leyó su sentencia. El Menchito, te decía, Jaime, ni siquiera se inmutó, al final se despidió de sus abogados, fue escoltado por el Servicio de Marshals de Estados Unidos, y ahora la defensa ha solicitado que sea ingresado en una prisión federal en California para llevar a cabo ahí su condena. La jueza aceptó recomendar hacer esa situación, por lo que se prevé que él sea trasladado a California cuando el Buró Federal de Prisiones lo decida. Así la situación, Jaime, por el momento, con el que era el narcopríncipe del cártel Jalisco Nueva Generación, al menos a ojos de la Fiscalía y de un jurado en Washington. Ángel, por último, ¿hay posibilidad de que esto se revierta en una estrategia jurídica o ya es una palabra dictada, es una sentencia total? Es muy difícil, Jaime. La defensa va a apelar, por supuesto. Lo vimos, por ejemplo, con Genaro García Luna, lo vimos con el Chapo Guzmán. Tienen la oportunidad, podría ocurrir, pero las probabilidades son muy pocas. Tienen que tener argumentos muy fuertes en el circuito de apelaciones. Así que, bueno, veremos que lo harán en próximas semanas los miembros de la defensa, pero parece ya una sentencia que para los casos de narcotráfico al menos quedan en firme normalmente. Pues ya veremos qué es lo que ocurre. Ángel, cuídate mucho, gracias, que tengas una buena noche y buen regreso a la capital del país. Buenas noches, Jaime, muchas gracias. Gracias. Y en más información de seguridad, esta tarde, Abraham N., alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y 3 hombres más fueron vinculados a proceso por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de cartuchos y delitos contra la salud. El juez desestimó las pruebas aportadas por la defensa de Don Rodo, pues fueron consideradas ilegales, ya que intentaron presentar videos que fueron obtenidos sin apego a derecho. El juez también determinó que los detenidos deberán permanecer en el penal del Altiplano en el Estado de México, ya que trasladarlos a Jalisco, como sugirió su defensa, supondría un riesgo para la seguridad de la región. Y esta tarde el FBI, esta agencia norteamericana, dio a conocer que el director del Buró Federal de Investigaciones de la Unión Americana, Kash Patel, se reunió con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch. Su cuenta de X, el FBI, destacó la importancia que le significó la histórica entrega a Estados Unidos de 29 narcotraficantes detenidos en México, entre los que había 8 objetivos del buró. Aseguran que la reunión fortalece la alianza bilateral en la búsqueda de la justicia y la seguridad. Además, compartieron una fotografía en la que aparece García Harfuch, Patel y Francisco Almazán Barocio, director general del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a Guanajuato, donde en las últimas horas se ha vivido hechos de violencia. Lamentablemente lo que ocurrió ayer en la noche en Apaseo el Grande es muy, pero muy lamentable, y también nos dibuja lo que ocurre en esa región del país. Una masacre dejó al menos 7 personas muertas al interior de un panteón. Jesús Padilla, tú tienes la actualización de esta información. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Efectivamente, estoy afuera de este panteón que se localiza en el poblado de San José Agua Azul, en el municipio de Apaseo el Grande, colinda con el municipio de Apaseo el Alto, y bueno, pues se confirma que los 7 personas que fueron asesinadas en este lugar son integrantes de una misma familia. Todo parece indicar que se trataba de 2 hermanos, pues también había sobrinos, había también una esposa de uno de estas personas, y bueno, también se da a conocer la hipótesis que manejábamos de lo que había pasado ayer mismo. Se está confirmando por parte de las autoridades en el sentido
de que se trataba de una rencilla entre grupos criminales, al parecer, y de acuerdo a lo que ya tiene también la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, todo parece indicar que estaban sepultando, es un sepelio, estaban construyendo la tumba de un padre de un generador de violencia del cártel Jalisco cuando se enteraron del cártel de Santa Rosa y atacaron a las personas que estaban estaban conviviendo, estaban incluso con algunas cervezas allí al interior de este panteón cuando fue este ataque. Te puedo confirmar que solo una persona de las 6 que resultaron lesionadas se encuentra hospitalizada, lo que sí hemos dado un recorrido por todo el municipio, en las carreteras que van hacia Querétaro, en las que comunican hacia varias comunidades, y sí hemos visto la presencia, ha aumentado la presencia de la Dirección de Seguridad Pública de Paseo El Grande. También te puedo confirmar que las investigaciones continúan. Hay que recordar que la policía de este municipio detuvo una camioneta donde al parecer escaparon los presuntos delincuentes. Ahí llevaban ponchallantas, llevaban cargadores de armas AK-47. Ya todo está puesto a disposición de la Fiscalía General de Guanajuato, y hasta el momento sí, no hay ningún detenido todavía y continúan las investigaciones en torno a esta masacre, Jaime. Pues atentos a lo que digan las investigaciones y por supuesto un nuevo hecho lamentable allá en Guanajuato. Jesús, gracias, excelente fin de semana. Gracias, Jaime, muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Hasta pronto. Y ve lo que ocurrió en Jalisco. Ahí al menos 3 crematorios localizaron, 3 crematorios clandestinos fueron localizados en un rancho que era utilizado como un centro de adiestramiento del crimen organizado. Esto ocurrió en el municipio de Teuchitlán. Integrantes de un colectivo de búsqueda llegaron a este lugar tras reportes anónimos para realizar labores. Ahí finalmente localizaron por lo menos 3 crematorios clandestinos donde habría varios huesos humanos. También en uno de los cuartos del rancho lograron ver cientos de pares de zapatos, además de ropa, pantalones, playeras, camisas, chamarras. Telediario acudió a este rancho ubicado en el poblado de La Estanzuela, donde desde ayer ya había elementos de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizando los peritajes correspondientes. Estaremos atentos al desarrollo de esta investigación. Vamos ahora directamente a Tabasco. Vea lo que ocurrió. Eso nos muestra un poco también de lo que sucede socialmente hablando. Fue una agresión de una menor de edad a su compañera de secundaria en Villahermosa. La agresión fue captada en video, difundida en redes sociales. En las imágenes se ve como la menor Sofía N., quien padece de autismo, escúchelo bien, padece de autismo y trastorno de déficit de atención y también de hiperactividad, es jaloneada, pateada y también golpeada por su otra compañera. Esto ocurre en los pasillos de la escuela mientras sus compañeritos gritan, se ríen, incluso graban la escena. No intervienen para defenderle, para detener esta barbarie. Hoy padres de familia cerraron la secundaria federal número 3, exigen a las autoridades tomen cartas en el asunto y se establezcan medidas para evitar los casos de bullying, porque el de Sofía no es el único caso. Esto muestra lo que ocurre socialmente hablando en un estado que es Tabasco, que hoy en día se encuentra también sometido bajo la sombra de la delincuencia. Esto también pasa en sus pasillos escolares. Mi hijo la semana pasada fue víctima de bullying. Él llegó a la casa con múltiples golpes en su cuerpo, alegando que se había caído de las escaleras de la escuela. El día lunes de esta semana en curso fue llevado de nueva cuenta al Seguro Social y nos indican que mi hijo tenía un traumatismo craneoencefálico, una pequeña hemorragia en su cabeza. Este asunto no puede quedar así porque mi hijo hoy está sufriendo las consecuencias de actos de bullying que se están dando en la escuela y que los maestros no están ni enterados, los prefectos no sabían ni siquiera en qué momento pasó. Eso quiere decir que no están atentos a lo que pasa. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8M como se conoce,
y se tienen previstas varias marchas en todo el país para exigir un alto a la violencia de género, así como justicia para todas las víctimas. Aquí, en la Ciudad de México, diversos colectivos feministas han convocado a marchar al Zócalo. La concentración será a partir de las 2 de la tarde en el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, para avanzar por todo el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y llegar hasta el Zócalo de la ciudad. Lo invitamos para que mañana acompañe y nos sintonice en una transmisión simultánea con toda nuestra fuerza en las calles de nuestras reporteras, camarógrafas y camarógrafos, reporteras y reporteros de Canal 6 y Milenio Televisión. La cobertura más amplia, los detalles y las historias de la conmemoración del 8M. Mis compañeras, Liliana Sosa, Elisa Lanís, Juliana Escobedo, a partir de las 12 del mediodía tendrán todos los detalles de lo que ocurra en esta histórica marcha del Día Internacional de la Mujer. Son ya 20 días los que se cumplen de la salud, pues de temas adversos, de estar internado del Papa Francisco en un hospital debido a esta neumonía bilateral. Este viernes el Vaticano dio a conocer que el pontífice argentino se encontraba en reposo y con un cuadro clínico estable, pero complejo, es el término que se ha utilizado en los últimos días. Señala este parte médico que deben ver cómo evoluciona con la terapia y por supuesto también con el tratamiento que incluye fisioterapia respiratoria. Por último, indica que el pontífice ya está realizando algunas actividades y que incluso fue a la capilla del propio hospital para estar en oración. Y mire, después de casi 10 años en el poder, en el mandato de Canadá, Justin Trudeau terminará como primer ministro y lo hará durante este fin de semana, durante el 9 de marzo. Veamos qué caracterizó su administración y qué fue lo que llevó a dar este paso a un costado. La crónica la tenemos muy completa con Saúl Guzmán. These have been complicated times. This is the job I signed up for. This is the job I will continue to do until the very last moment I'm doing this job. And it comes with the territory to be steady and strong for Canadians. This has been the honor of my life serving Canadians. Justin Trudeau concluirá su mandato como primer ministro de Canadá y como líder del Partido Liberal el próximo 9 de marzo. Esto luego de su renuncia al cargo a principios de año. Su gestión se caracterizó por políticas liberales. Algunas de ellas fueron la firma del Acuerdo París COP21 en contra del cambio climático. Buscó la igualdad de género. Además, defendió los derechos de la comunidad LGBT+. Además, recibió a los refugiados sirios en 2016 y apoyó a los canadienses durante la pandemia de COVID-19. Justin Trudeau se convirtió en primer ministro desde el 4 de noviembre del 2015, luego de que el Partido Liberal ganara las elecciones con un 39% de las preferencias electorales. Además, se convirtió en líder del Partido Liberal con un 80% de popularidad. Sin embargo, en los últimos años, la popularidad de Trudeau se ha ido desmoronando debido a la baja aceptación que hay en su gobierno. Las principales razones son la alta inflación en Canadá, que alcanzó el 8%, y el desempleo se ubicó en el 6.4%. Otro factor fueron las altas rentas en ciudades como Vancouver, Toronto y Montreal, y la migración, que ha comenzado a descontrolarse desde el 2022. Además, sus últimos meses se vieron afectados por el pleito con la ex viceprimer ministra Chrystia Freeland. Entre los candidatos a reemplazar a Trudeau se encuentra la propia Chrystia Freeland, además de la ministra de Exteriores Melanie Joy, Mark Carney, ex jefe del Banco Central de Canadá, y Dominic LeBlanc, actual ministro de Finanzas. Sin embargo, cualquiera de ellos tendrá que enfrentarse en las elecciones a Pierre Poilievre, líder de la oposición, quien de acuerdo a las encuestas tiene 20 puntos de ventaja sobre los liberales. Canadians desperate to turn the page on this dark chapter in our history might be relieved today that Justin Trudeau is finally leaving. But what has really changed? Every Liberal MP in power today and every potential Liberal leadership contender fighting for the top job helped Justin Trudeau break the country. Why dump him now, right before an election? Have they had a change of heart? Is it because they feel guilty? No. They continued supporting Trudeau when he did all of those things. No, their only objection is that he is no longer popular enough to win an election and keep them in power. They want to protect their pensions and paycheck by sweeping their hated leader under the rug months before an election to trick you
and then do it all over again. Además del reto de Paul Libre, el otro gran desafío para Canadá es el tenso momento en la relación con Estados Unidos y las intenciones de Donald Trump para convertirlo en el Estado 51. I spoke to Governor Trudeau on numerous occasions, and we'll see what happens, but it just sets up so good for them. Look, the people would pay much less tax than they're paying right now. They'd have perfect military protection. They don't have any military protection because and you take a look at what's going on out there. You have Russian ships, you have China ships, you have Chinese ships, you have a lot of ships out there, and people are in danger. This is a different world today. It's a different world. They need our protection. Para Milenio Noticias, Saúl Guzmán. Seis semanas son las que han pasado del inicio de la administración de Donald Trump al frente de Estados Unidos. Ya habló a la nación, muchas cosas han pasado. ¿Qué es lo que está sucediendo con sus discursos? ¿Qué pasa en torno a Estados Unidos con Rusia, con Irán? Está con nosotros Horacio Besson, editor de Frontera en Panorama Internacional. Horacio, estamos muy detenidos. ¿Cómo te va? Buenas noches con Horacio. No es para menos, obviamente, pero también la visión de Estados Unidos, el discurso de Macron esta semana, lo que pasó hoy con Rusia y Estados Unidos, lo que sucede con Ucrania y, por supuesto, Irán. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien. Sí, como acostumbra, semana movida, no pierde tiempo, y sí fue en varios movimientos internamente con el mensaje que dio a ambas cámaras el martes pasado, y obviamente lo que nos toca a nosotros nos corresponde a los aranceles, pero siguió moviéndose en otros ámbitos. Y pues sí, cada vez esta semana fue vital en torno a la separación, al distanciamiento con Europa. Pero hoy amaneció un poco contrastante. Donald Trump muy temprano puso en su red social que amenazó con ponerle aranceles a Rusia cuando normalmente pues coquetea bastante con Moscú, y también una propuesta a Irán de buscar un acuerdo nuclear. Entonces son dos temas que desestabilizan. Son antípodas, ¿no? Bueno, se ven como antípodas, ¿no? Se ven como difícilmente de que se cruce, porque con Rusia, como está muy cercano, y hoy le pone una especie de ultimátum, ¿no? Sobre Ucrania. Habría que ver qué tanto es para calmar a la gente dentro de Estados Unidos, que ve como cada vez le preguntan más por qué está llevándose tan bien con Rusia. Entonces yo creo que fue un petardo, porque más tarde él mismo en el despacho Oval pues dice algunas cuestiones que sale a defender nuevamente a Rusia. No sé, por ahí tenemos algunas declaraciones justamente del caso Ucrania-Moscú por parte de Donald Trump. I think we're doing very well with Russia, but right now they're bombing the hell out of Ukraine, and I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine, and they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week early, and we're talking. I find that in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards. I mean, they're bombing the hell out of them right now. And I put a statement in, a very strong statement. Can't do that. I think both parties want to settle. I think if I wasn't president, this war would have had no chance of settlement, zero chance. But I think we're going to get it settled and stopped. We got to stop. They're losing on average 2,000 soldiers a week. That's a lot of soldiers. Do you agree, Peter? Yo creo que él solo, no sé si él solo se entiende, y quizá Melania, pero pues sí, pero la cuestión es que sí es claro su apoyo hacia Moscú. Y veremos la siguiente semana, en donde va a haber en Arabia reunión de alto mando por parte de los estadounidenses, encabezados por Marco Rubio, su secretario de Estado, y gente de Zelensky para pues ya buscar convencer de forma total a los ucranianos. Y eso, y por el otro lado pues ver la respuesta de Irán, que responde Irán en torno al plan, al acuerdo nuclear que propuso hoy Donald Trump, ¿no? Pues veremos qué es lo que sucede, qué tan profundo es esto que está diciendo y qué tanto le da seguimiento, porque una mañana amanece con ganas de tender puentes y a la otra
o quizá esa misma media mañana está con ganas de pues dinamitar esos puentes que en la mañana comenzó a construir. Qué difícil, qué complejo. Y quizá por eso Irán no sabe si hoy le promete algo y mañana no, entonces, y es muy complejo. Todo el Medio Oriente, todo pasa por lo que decida Irán. Pues ya veremos qué ocurre. Horacio, gracias, buen fin de semana. Excelente, también que para ti. Que estés muy bien, gracias. Vamos a una pausa comercial. Es breve, regresamos. No, ya me agarraron casi bailando. Oigan, ya está aquí Minelli y también está Ivette. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tú cómo estás, Ivette? ¿Todo bien? Perfecto. Tú Perfecto. Emocionado. Yo emocionado porque voy a ir a ver Sting al ratito. Qué maravilla. Adelante, mi querida Ivette. Cantante. Sí, y yo vengo a hablarles de una película que tampoco se pueden perder este fin de semana. Se llama El Aprendiz. Okay. Es una historia que desde que estuvo en el Festival de Cannes llamó la atención porque es la historia de Donald Trump. Llevada a la oportuno. pantalla. Exactamente. Mira, nada más oportuno. Y bueno, estamos hablando nuevamente de ella porque estuvo nominada al Oscar, pero no solo eso, sino porque ya llegó a Prime Video y la verdad es que vale muchísimo la pena que le echen un ojo a esta historia para conocer cómo fueron esos inicios, cómo se convirtió en empresario, cómo se convirtió en ese magnate. Está haciendo dupla Sebastian Stan con Jeremy Strong, que también es otro gran actor, y esto es parte de lo que en su momento dijeron para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas respecto a la responsabilidad de tomar papeles que de pronto pueden ser bastante controvertidos. You know, I've had my own journey with this American dream coming from Romania and growing up in America, my teenage years, and sort of like how I was informed about this dream and the land of opportunity, and you have to make something of yourself. And I saw this as a love story. We talked about Midnight Cowboy a lot. Not a erotic or romantic love story, but a platonic one. And Roy considered Donald his best friend until Donald kind of discarded him. And I feel like our job is to kind of check our judgments at the door and try and understand their anguish and their struggle. No one is too odious to do that for. I think I think you should maybe not play a character if you feel that way about them. Ahora, la rescaté porque definitivamente cuando estuvo en salas de cine el año pasado estuvo súper poquito tiempo y de verdad que es una gran historia. Este es también un duelo de actuaciones entre Sebastian Stan y entre Jeremy Strong, que él de hecho está interpretando a Roy Cohn, el hombre responsable de enseñarle absolutamente todo en el medio de las finanzas y de la política a Donald Trump. O sea, ese abogado es su mentor. Exactamente. Y bueno, la historia es la historia real, pero si no la conocen, hay mucho que aprender de esta parte de la película, porque, pues bueno, ya la tienen ahí en Prime Video. Y bueno, y tenemos a este personaje hablando prácticamente todos los días en todos los noticieros. Exacto. Yo creo que valdría mucho la pena. Coyunturales. Exactamente, sin duda alguna, mi querida Ivette. Oigan, pasemos a otro tema, porque, bueno, ya también se estrena Power Book. Si vieron en su momento a 50 Cent protagonizando Power, esta es la continuación precisamente de la historia y, pues bueno, cabe resaltar aquí la importancia de saber que lo que están haciendo por parte de la comunidad afrodescendiente para poder visibilizar las problemáticas como la violencia, pero también dentro de una ficción como esta que aborda a una familia y a lo que se dedican, pues bueno, el tema de las lealtades, el tema de las traiciones y demás, pero sobre todo cómo están tocando en específico el tema de la violencia para una comunidad que ha sido bastante pues lacerada en Estados Unidos principalmente, y esto es parte de lo que comenta su showrunner. How do these themes get even deeper in season 4, especially when it comes to the Thomas family dynamic? Again, great question. I think, that's very much sort of baked into the story we're telling, right? I mean, anytime you have a story about a parent and a child, so much of it is going to be about legacy. We've always tried to make the violence kind of matter in Raising Kanan. We've never wanted it to be super cartoonish or, we've wanted it. I mean, look, there is plenty of violence in the show. There's plenty of violence in the world. But, I think one of the themes that sort of lurks in the background in this series is the cost of violence, right? Like what it exacts on not just the victims, but also the perpetrators.
Otra historia que nos lleva a la coyuntura de Estados Unidos. Aprovechen esta la pueden encontrar en las plataformas que tienen la pestañita de MGM. Ajá. Está por ahí en Apple TV, en Prime Video, en Claro Video, así que échenle un ojo también, se llama PowerBook. Están al alcance de una plataforma digital, ¿no? Entonces, perfecto, Ivette. ¿Cuál es el plan para el fin de semana, mi Ivette? Además de irte a la Malinche. ¿Mi plan? Sí. Pues, ¿qué más? Subir una montaña. Ya nos contarás. Ya nos contarás. ¿Qué tal la experiencia? A ver cómo te va. Dicen que es una gran experiencia. Ya lo he hecho. Qué bonito. Y lo es. ¿Y sí? Lo es, sí, definitivamente. ¿Y qué tal el cansancio? Mira, es un desafío físico, pero más... Mental, ¿no? También. Es más mental. Qué bueno, Ivette. Mucho éxito. ¿Qué onda, Mine? También vamos a hablar de Donald Trump para no quedarnos atrás, exactamente, porque hoy estuvo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, justamente con el presidente de Estados Unidos, como una serie, obviamente, de eventos relacionados con la Copa del Mundo del 2026, que recordemos que va a ser Estados Unidos, México y Canadá la sede para esta Copa del Mundo. Y bueno, ahí vemos justamente las imágenes de Donald Trump con Gianni Infantino, que Gianni, bueno, habla mucho acerca de todo lo que va a generar, ¿no? Este Mundial del 2026, habla de 200,000 puestos de trabajo y también que tendrá un impacto económico de $40,000 millones la Copa del Mundo en Estados Unidos, así que por supuesto es el gran evento a seguir en el 2026. Y por su parte, bueno, Donald Trump habló de varias cosas también, incluso hasta deportivas, ¿no? Se le cuestionaba si creía que por ahí Estados Unidos tenía posibilidad de ganar la Copa del Mundo. Por supuesto, él muy optimista, dijo que sí, que para él el equipo de Estados Unidos tiene esa posibilidad. Pero bueno, más allá de todo esto, estas son las imágenes que nos deja el día, sobre todo de que veremos este tipo de imágenes constantemente, porque recordemos que los gobiernos son parte fundamental para la organización de la Copa del Mundo. Acá lo tenemos, ¿no? También una persona que es justamente el lazo entre el gobierno federal y justamente toda esta organización. Sí. La verdad. ¿Y no crees que Gianni Infantino seguramente cuando empezó a ver esta distancia entre México, Estados Unidos, Canadá, haciendo un bloque comercial y todo lo que ha estado en disputa, pues seguramente se preocupó? Claro. Imagínate, tienes la próxima sede del Mundial con tantas disputas, pues seguramente no pudo dormir bien muchos días. Pues es que, o sea, todo va a traer una consecuencia, ¿no? Claro. Y lo deportivo, recordemos que prácticamente es el próximo año y es un tema muy estrecho, lo político con lo deportivo. Me acuerdo mucho en la primera gestión de Donald Trump cuando hablaban mucho de las famosas redadas alrededor de los estadios de fútbol, ¿no? Exacto. Cuando iba a selección mexicana, o sigue yendo, recordemos que es la primera casa de la selección, porque se juegan más partidos en Estados Unidos que en México. Y bueno, al final pocas cosas pasaban, ¿no? Realmente alrededor de estos estadios, pero había mucha incertidumbre para los aficionados de qué pasaría. Y bueno, con todo lo que estamos viviendo y la próxima Copa del Mundo, veremos cómo se desarrolla también ese ambiente alrededor de los fanáticos, porque pues es una fiesta, ¿no? Sin duda. Que es una fiesta y finalmente imperará lo deportivo. No hay que perderlo de vista. Pues, Mine, gracias. ¿Tú qué plan tienes? Ver el Clásico Nacional. El segundo, ¿no? El día de mañana, el segundo. Es el segundo ya de la Liga 3. MX, 21:05 para que no se lo pierdan. Y yo te voy a estar contando en esa hazaña que vas a tener cómo va el Clásico Nacional. Exacto, de las 55,000 cosas que le valen gorro mañana. No, Ivette, no, por favor. Clásico. Bajando voy a estar al pendiente. El Cruz Azul Monterrey también lo tenemos. Si tú lo dices. Oigan, ya nos vamos. Qué gusto. Ivette, mucho éxito. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, ya nos cuentas. Gracias, Ivette. Mineri, buenas noches. Atentos. Y mis Pumas van a jugar con Puebla. Con Puebla esta noche, justamente. Bueno, pues al ratito para que estés al pendiente. No, yo voy a ver si vemos otro triunfo de Fray. Bueno, checando goles. Te voy a detallar, te cuento. Bueno, me cuentas, me mandas un mensajito. Perfecto. Ya nos vamos, quédense con Pedro Gamboa. Nos vemos aquí el lunes a las 7. Amigos, amigas, amiguis, amigas, amix todos, aranceles por aquí, aranceles por allá, aranceles por aquí y aranceles por acullá. Estamos en el día del arancel, la semana, el mes y probablemente el año. Pero me encanta la respuesta de la oposición que, bueno, están aranceles por acá, más aranceles, queremos más aranceles, sí. Es un gusto como la loca Academia de Miramones están sacando su patriotismo más vehemente, más maravilloso, más encantador, más genial. Bueno, incluso,
dice, no, mejor que ya Trump pase por aquí, se lleve todo, ya, ¿no? ¿Para qué le hacemos de todos como siempre? No, me encanta cómo están reaccionando de una manera, pues, propositiva, inteligente, empática, claro. No, pues, ¿para qué apoyar aquí las causas nacionales? ¿Para qué buscar unas nuevas industrias, nuevos espacios productivos? No, ya mejor que nos pase la planadora, ya que nos gobierne Elon Musk como el vicegobernador en México. Sí, están muy apurados con esa historia. Sí, y además de todo, decimos, no, bueno, si están luchando, ¿por qué están luchando con las herramientas del capitalismo salvaje? No, que odian el capitalismo neoliberal. Bueno, pero se les olvida un pequeño detalle, porque no se pueden vivir con las reglas del comunismo primitivo, pues sí, en el capitalismo más salvaje que nunca, no, está difícil, ni modo, la maldita globalización, ¿qué le vamos a hacer? Entonces hay que, pues, pelear con las mismas herramientas, ¿no? Pero bueno, también Trump, te das cuenta que se va a dar cuenta más bien que ya viene la inflación, se están cayendo los índices financieros y económicos, y ya los capitalistas salvajes en Estados Unidos ya también están, ¿qué esos focos rojos? ¿Qué está pasando? No, y eso para decir, no, aranceles no, bueno, porque eso en un mundo civilizado, pero bueno, pues llega Donald Trump y luego llega pues, con su cavernicolismo pues calderónico, pues ya se nos pone mal. Nos vemos pronto. Déjense.